8:47 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al presidente de Justicia Vial, Guillermo Abad, para hablar sobre el tema del tránsito, el transporte terrestre, a propósito de algo que debiera ser un eje transversal en el país, la educación vial, que hace poco se celebró. Antes de iniciar este diálogo, quisiera dar una información de última hora que viene de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana. Un ataque de grupos delictivos en el Guayas ocasionó el fallecimiento de un subteniente del ejército ecuatoriano, el subteniente Morales, Cristian Fabricio Morales Amán, que recibió 2 impactos de bala por personas desconocidas que presuntamente realizaban actividades delictivas cuando una patrulla militar realizaba operaciones de seguridad hidrocarburífera en el tramo del poliducto Pascuales, la troncal del poliducto Costa Sur. Una pena, otra víctima por estos sucesos de la delincuencia en el Ecuador. Bien, ayer escuchamos con detenimiento una presentación con ocasión del Día de la Educación Vial, un informe, como acostumbra Justicia Vial, a ilustrarnos cómo desde el año 2006 ha venido creciendo la siniestralidad, con algunos subregistros que no fueron registrados y que daban la apariencia de que no había ese crecimiento. Lo que sí, había un aumento de los muertos productos año a año de estos accidentes de tránsito. Y esto conmueve cuando en coyuntura uno ve lo sucedido ayer a la madrugada en el puente 8 de la autopista Rumiñahui, que cobró la vida de futbolistas y ha dejado todavía con pronóstico reservado a otros jugadores de fútbol. Antes de ir al tema de fondo, quisiera un comentario de la experiencia de Guillermo Abad de este accidente ayer, porque se ha dicho, se presume exceso de velocidad, presumiblemente está en investigación que habrá que corroborar con ingesta de alcohol, 4 de la madrugada, pero también la necesidad en una autopista de que se va a mayor velocidad, simplemente si no habían las señales de advertencia de que estaba cerrada y se estaba trabajando. ¿Qué piensa usted de esto? Buen día, Guillermo Abad. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Lo que sucedió ayer es cosa de todos los días en el país, sino que unos siniestros son de mayor impacto que otros, pero lo que sucedió ayer pasa todos los días. De lo que pudimos observar ayer y de los datos preliminares que ha dado el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, indica que esa estructura que estaba sobre la calzada pesa 50 toneladas y que se movió 5 metros. Esto quiere decir que la velocidad a la que venía el automotor fácilmente superaba los 120 kilómetros por hora, si no es más. ¿Es posible que haya movido estas toneladas con el impacto? O sea, uno que desconoce esto. Sí, por supuesto que es factible, porque esto se reduce a una norma física que se llama el peso de colisión. Una persona, por ejemplo, que pesa 75 kilogramos, si va a 50 kilómetros por hora, su peso de colisión va a ser de 3 toneladas. Es decir, a mayor velocidad se va a generar mayor energía y consecuentemente tiene esa capacidad de mover este tonelaje. Es lo mismo cuando cuando un vehículo, y recordemos lo que sucedió cuando un vehículo se quedó sin frenos en la vía a Guayabamba y que fue arrasando alrededor de una treintena de vehículos. Es ese mismo peso de colisión el que mueve. Para poner otro ejemplo que sea quizás un poco más entendible, si tenemos una bala y si la bala no está dentro de la pistola, pues simplemente no va a generar mucho problema, no va a generar mucho daño. Pero si esa bala se la dispara, la velocidad de la bala es la que le va a terminar a uno matando.
Por eso suelen decir, no es la bala la que te mata, sino la velocidad de la bala. Lo mismo sucede en temas de siniestralidad vial. A mayor velocidad, mayores probabilidades de lesiones graves y de mayor daño. Se ha comprobado también en laboratorio, y justo comentábamos lo que acabo de mencionar el día de ayer en este conversatorio con la Organización Mundial de la Salud y demás actores viales. Justo se comentaba que a 100 kilómetros por hora las posibilidades de muerte es de un 98%, y si es que alguien queda vivo a esa velocidad, seguramente no sabe que está vivo. Y lastimosamente eso es lo que está sucediendo ahora. Tenemos una persona que está viva, pero que no sabe que está vivo. Entonces es justamente por la velocidad. Por eso es importantísimo a nivel mundial y a nivel local el trabajar sobre el control de la velocidad, porque eso es lo que finalmente termina matando a las personas dentro de un siniestro. Y en una vía rápida de bajada hacia el Valle de los Chillos, quizás las previsiones deben ser mucho más amplias para evitar, si alguien evadió una señal, que tenga tiempo para no llegar a la colisión de ayer. Por supuesto, es importantísimo determinar ¿a qué distancia estaban las señales de prevención? Porque aquí suele darse el caso que las señales de prevención la ponen a pocos metros del obstáculo o a pocos metros de la obra que se está ejecutando. Cosa que no sirve de mucho, porque hay que tomar en consideración el tiempo de reacción, la distancia de frenado que tiene un vehículo. Si es que uno ve, para poner un ejemplo, a 50 kilómetros por hora, que es una velocidad reducida, se demora un segundo en tomar reacción para cuando ve el objeto, y la distancia de frenado llega a 20 metros, a 50 kilómetros por hora. Mientras más se aumenta la velocidad, ese tiempo de reacción y esa distancia de frenado va a requerir de muchos más metros para poder evitar la colisión. Si presumimos que iban a más de 120, 130 kilómetros por hora, inclusive fuera del rango moderado establecido por la ley, si es que las barreras para evitar la colisión estaban a 50, 80 metros, no iban a servir de mucho. Entonces sí creo que es importante determinar a qué distancia estaban las barreras en las cuales se informaba sobre el obstáculo que estaba posterior a estas barreras. Eso también va a ayudar a determinar, porque también podría darse el caso de que estas barreras no estaban cumpliendo con su labor de advertir y de persuadir a los conductores de que existía un obstáculo más adelante. Usted dice, este es un ejemplo a diario de la siniestralidad. ¿Cuál es el estado si uno hace una historia como usted presentara ayer en este evento de la Organización Mundial de la Salud? Desde hace más de 20 años, Justicia Vial y Ecovial ha venido recogiendo la información oficial de toda la siniestralidad. Ayer presentamos 2 décadas de siniestralidad, y se puede demostrar claramente que la tasa de siniestralidad, mortalidad y morbilidad tiene un crecimiento anual promedio sostenido en cada uno de estos rubros. Considerando que son datos oficiales, porque ayer también hicimos un análisis con los propios datos de la OMS a nivel mundial, de que existe un gran subregistro en el país. Subregistro que está dado principalmente por la metodología en levantar la información. Un ejemplo claro, también lo que sucedió el día de ayer. En el parte policial existe una persona fallecida y 3 heridos. Y así quedó en el parte policial. Poco tiempo después. Eso va al historial. Pero a las pocas horas murieron 2 más. Exactamente. La vigencia estadística del parte policial todavía en nuestro país de 24 horas, cuando la norma internacional establece un mínimo de 30 días, porque consecuencia de los siniestros, las personas que están con lesiones graves fallecen. Y eso no se registra. Eso no se registra. Por eso es la diferencia. Entonces, en esos ajustes que hacen los organismos internacionales, y ahora también ya lo hizo el propio INEC, vamos a notar una diferencia entre el 62% al 68% de diferencia entre el dato oficial y el dato real. Esto, dicho de otra manera, para que sea más entendible, en Ecuador realmente mueren 13 personas por día y más de 151 heridos por día, ya con dato real. Y la tasa de mortalidad actual en nuestro país es de 22 muertos por cada 100.000 habitantes. Supera inclusive a las muertes que tenemos por violencia ciudadana, como el sicariato, cosas por el estilo que estamos viviendo ahora, también como una especie de pandemia muy parecida
parecida a la de la siniestralidad vial. Esa es nuestra realidad y eso es lo que analizamos el día de ayer con la OMS y otros organismos de la sociedad civil, así como con autoridades que estuvieron presentes ahí. Don Guillermo Abad, ¿y el número de muertos también ha ido creciendo como consecuencia de estos siniestros? Por supuesto, la tasa de crecimiento de mortalidad es del 5.5% anual, sostenido por más de 2 décadas. Ayer presentamos 18 años, pero si hacemos el estudio de todas las cifras, por más de 2 décadas ha subido. Considerando algo que también lo analizamos ayer, hay algunos años en los cuales, por ejemplo, 2016, 2017, donde se baja un poco la siniestralidad y la morbilidad. Pero eso fue un espejismo en realidad, porque en esos años se empezó a trasladar la información de los gobiernos autónomos descentralizados al organismo central, Agencia Nacional de Tránsito. Y ahí existió mucho subregistro. Entonces, parecería como que si hubiese descendido los siniestros de tránsito, decrecido los siniestros, pero en realidad seguían al alza. ¿Por qué? Porque si revisamos para esos mismos años, la tasa de mortalidad pues se mantiene sostenida. Ajustando todas esas cifras y manteniendo el promedio anual, tenemos este crecimiento en siniestralidad de un 5% anual promedio durante las últimas 2 décadas, del 8.5% en lo que respecta a morbilidad, que son los heridos, y de 5.5% en temas de mortalidad. ¿Cuán bueno ha sido pasar a los gobiernos autónomos descentralizados este manejo, como determinó la propia Constitución y la ley? Además, ayer le escuchamos la necesidad de expedir el reglamento a la ley. Recordemos que esta ley viene de agosto del 2008, con algunas reformas que vienen en el camino. Sí, y aquí hay que hacer un poquito más de historia también. En el año 2006 se hizo una primera propuesta de la reforma a la ley de tránsito, porque antes teníamos solo una ley de tránsito, no conocíamos lo que era la organización del transporte o el control y la gestión del tránsito, y mucho menos se conocía seguridad vial. Si revisamos la ley de 2006, solo se hablaba de educación vial y de una manera muy ligera. Seguridad vial no existía en nuestro ordenamiento jurídico. En el 2008, basado en los estudios que hizo la Organización Mundial de la Salud, los diferentes informes que se hizo a nivel mundial, porque ya en el 2004 la Organización Mundial de la Salud ya dio una alerta con su estudio de la data relacionada con la morbilidad en el mundo, la carga de morbilidad en el mundo, y ya apareció los siniestros de tránsito con 1.200.000 personas que morían al año. Eso llevó a que se haga una encuesta mundial para determinar el estado de la situación de la seguridad vial en el mundo, encuesta en la cual tuve la oportunidad de ser parte. Estoy hablando alrededor del año 2000, 2006, 2007, y con esos insumos se fue a Montecristi para crear la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Esta ley ha ido y va a seguir teniendo reformas. ¿Por qué razón? Porque el transporte está continuamente en evolución y tiene sus reglamentos de aplicación. La última reforma fue la del 2021, en la que hay que recordarle que empezó a ser trabajada en el año 2016, cuando tuvimos una gran cantidad de siniestros de tránsito y se creó el famoso Pacto Nacional por la Seguridad Vial, que dio como resultado la creación de una comisión especializada en transporte, tránsito y seguridad vial en la Asamblea Nacional, que trató estos temas con la convocatoria de casi todos los actores viales, me atrevería a decir yo, y ahí se salió la ley, que recién fue promulgada en agosto, el 10 de agosto del 2021, es decir, 5 años después de haber sido trabajada. Esta propia ley determinó claramente de que tenían en 6 meses que ser expedido el reglamento para aplicar todas estas sugerencias. Estamos hablando del año 2021, 6 meses. En 6 meses tenía que salir el reglamento para que se apliquen todas las sugerencias, las innovaciones, los cambios, las reformas que recogía esta ley. Gran parte de esas reformas con sugerencias dadas por la OMS, en las cuales se dan justamente mayores herramientas para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan planificar de mejor manera sus ciudades, haciéndolas más sostenibles, haciéndolas más amigables, patrocinando, promoviendo el transporte público y
introduciendo un nuevo término que es movilidad, ¿no? Porque nuestra ley habla de tránsito, pero no de movilidad, y son dos cosas distintas, y lo digo de manera rápida. Movilidad es mover la mayor cantidad de personas en el menor número de vehículos posible, versus que tránsito es mover la mayor cantidad de vehículos independientemente del número de personas que se tenga en ella. Entonces, en el primer caso, lo que se pretende es motivar al transporte público para que sea usado por las personas, y esas son las políticas que se deben enviar. Además, también nos dice algo muy importante esta ley, y por eso se necesita el reglamento para que se aplique este principio universal dado por la propia OMS, es que todas las políticas que se establezcan a nivel nacional, local o regional, tiene que tener como considerando número uno la vulnerabilidad del usuario. ¿Qué quiere decir la vulnerabilidad? La tolerancia que tiene el usuario de la vía ante una colisión. Y el segundo considerando es medir las externalidades que generan los medios de transporte. ¿Cuáles son esas externalidades? Congestión, contaminación y siniestralidad. Es decir, eso es la piedra angular para cualquier política. Y si es que no se toman las políticas, tanto a nivel nacional como local del Estado, en base a estos considerandos, pues simplemente cualquier resolución, cualquier normativa, cualquier reglamento estaría desfasado con el espíritu de la ley. Y la expedición del reglamento le corresponde al Ejecutivo, ya van 3 años de no haberlo hecho. Efectivamente, y hay que recordar a las autoridades de que esto es una disposición legal, no es un tema opcional, no es un tema facultativo, y a cambio, por falta de este reglamento, al no poderse aplicar estas normativas, resulta ser que tenemos un desorden en el transporte, tenemos un desorden en el tema de tránsito, tenemos un desorden en la falta de control en las vías, y aumenta la tasa de siniestralidad, de mortalidad y de morbilidad. Claro, país de los incumplimientos. Como usted hemos hablado tantas veces, como la ley de agosto del 2008, ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se incumplieron los 180 días para la educación vial, por años. Sí, esos 180 días se han convertido ya en más de 10 años, 12 años desde que se creó la ley, porque hasta ahora no se puede implementar la educación como materia obligatoria dentro del pensum de estudios, tanto en instrucción primaria como secundaria. Se ha pasado, desde que se creó la ley, esos 180 días se han convertido en años, y es algo necesario para hacerlo. Justamente ayer uno de los asambleístas que estuvo en el conversatorio, el asambleísta Ramiro Vela, comentó de la necesidad de que se incluya la educación vial y que se estaba trabajando con el Ministerio de Educación para que se dé cumplimiento a aquello. Otro tema que ayer también se comentó, si usted me lo permite mencionar, estas polémicas que se estaban dando por los controles de velocidad a través de sistemas tecnológicos. Los radares, a ver. Eso está establecido en la propia ley como instrumentos y mecanismos que ayudan a controlar la velocidad. Hace 1 año y medio atrás, Justicia Vial, a través de un boletín de prensa y algunas entrevistas que tuvimos en ese momento, ya mencionamos que debía generarse un reglamento, una normativa que nos ayude a controlar y a delegar de manera adecuada estos convenios a los gobiernos autónomos descentralizados. Eso está establecido en la propia ley. El directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, dentro de sus obligaciones, es crear este reglamento, es decir, desde el año 2010, desde el año 2000. Desde el de agosto del 2021 ya se estableció la obligatoriedad para que la Agencia Nacional de Tránsito, a través de su directorio, establezca el reglamento obligatorio para... Y no lo ha hecho. Entonces, ahí se empieza a satanizar a los sistemas de control de velocidad que son avalados a nivel mundial por falta de estos reglamentos. Y se va a los extremos, o funcionan y es punible, o no funcionan y queda allí. Y queda eliminado. Cuando la propia ley lo determina, la propia ley determina que la Agencia Nacional de Tránsito, y así lo dice su reglamento de homologación, es la encargada de garantizar la funcionalidad de los sistemas de control a través de medios tecnológicos. Es decir, si hay un sistema de control que no está homologado, ¿quién es el responsable? La propia Agencia Nacional. Si hay un sistema de control de velocidad que no está calibrado, la funcionalidad tiene que garantizar a la propia Agencia Nacional de Tránsito. Si está mal ubicado, es la propia autoridad la que tiene que reubicarlo. Entonces, si hay temas
que no están acorde a la norma, lo que hay que hacer es ubicarlos bien, hay que homologarlos y hay que calibrarlos, pero no dejar sin control de velocidad, porque sucede lo que pasó ayer. A más de 130 kilómetros por hora, el número de víctimas mortales 2, una quizás, Dios no quiera, quede como en situación difícil, una situación muy grave, con discapacidad, y no, eso no es justo, para los usuarios de la vía. Si no tenemos los controles adecuados a través de medios tecnológicos, a través del personal en vía, si no hacemos que se cumpla la ley, si seguimos perdonando el que los ciudadanos vayan a exceso de velocidad por simplemente cuidarnos de qué dirán políticamente hablando o cuánto me va a afectar, lo que está sucediendo y lo que va a suceder es que los ciudadanos estemos en un inminente peligro en las vías. Muchas gracias al presidente de Justicia Vial, Guillermo Abad, para hablar de estos temas de interés como es la movilidad, la siniestralidad y el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial. Con esto, gracias a Guillermo Abad. A usted. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Ya viene en XAFM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Es difícil estar seguro que por lanzar una moneda a la fuente llegará ese deseo. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que tu dinero crece todos los días en tu cuenta de ahorro.